Mamá dice que pareces una campesina tratando de impresionar, y honestamente creo que tiene razón. Las palabras de Ethan se clavaron en mi pecho como dagas heladas mientras fingía no entender el inglés que fluía tan naturalmente de sus labios. Mi sonrisa se congeló en mi rostro mientras sostenía la copa de vino con manos que comenzaron a temblar imperceptiblemente. El elegante restaurante Harry Sasson se difuminó a mi alrededor. Las conversaciones de otros comensales se volvieron un murmullo distante, y solo pude escuchar el latido ensordecedor de mi corazón contra mis costillas. 3 horas antes, cuando Ethan me había recogido en mi pequeño apartamento cerca de la Universidad Nacional, había estado radiante de emoción. Después de 6 meses de relación, finalmente conocería a su familia durante su visita de negocios a Bogotá. Me había arreglado con tanto cuidado, eligiendo el vestido blanco más elegante que poseía, uno que había comprado con el sueldo de todo un mes como profesora asistente. «Camila, mi amor, quiero que esta noche sea perfecta», me había dicho Ethan mientras manejábamos por las calles de la zona rosa. «Mi familia es exigente. Son personas muy educadas, muy sofisticadas. Solo sé tú misma, pero tal vez un poco más refinada, ¿sí?» Sus palabras me habían extrañado entonces, pero las había atribuido a los nervios. Ahora, sentada en esta mesa redonda con manteles de lino blanco y cubiertos de plata, comenzaba a entender el verdadero significado detrás de sus consejos. Margaret Mitchell, la madre de Ethan, era una mujer de unos 58 años con cabello rubio perfectamente peinado y joyas que probablemente costaban más que mi salario anual. Su sonrisa era fría como el hielo de su martini, y sus ojos azules me evaluaban como si fuera un objeto en una subasta de segunda mano. Ashley, la hermana menor de Ethan, tenía esa belleza artificial que solo el dinero puede comprar. Dientes perfectamente blancos, piel sin imperfecciones y una actitud de superioridad que irradiaba desde cada poro de su ser. Se había presentado con un abrazo falso y un «qué emocionante conocer a la amiga especial de Ethan». Durante los primeros minutos, todo había transcurrido con normalidad. Habían ordenado vino, habían hecho comentarios educados sobre el restaurante, y Margaret había mencionado casualmente que este era uno de sus lugares favoritos en Bogotá durante sus aventuras gastronómicas por Sudamérica. Pero entonces llegaron los aperitivos, y con ellos el primer golpe. «She's really trying hard with that dress, isn't she?», había murmurado Margaret a Ashley en inglés, lo suficientemente bajo como para que Ethan pudiera escuchar, pero aparentemente lo suficientemente discreto como para que yo, la pobre colombiana, no entendiera. Mi mano se había tensado alrededor de la copa de vino, pero mantuve mi sonrisa. 6 años estudiando mi doctorado en Oxford, especializándome en lingüística aplicada y dominando no solo el inglés, sino también el francés, italiano, alemán y portugués, me habían preparado para muchas cosas, pero no para esto. «Definitely trying too hard», había respondido Ashley con una risita cristalina. «Look at how she's holding her fork. So provincial». Ethan se había removido incómodo en su silla, pero no había dicho nada. Absolutamente nada. Yo había seguido sonriendo. Había seguido asintiendo cuando me dirigían algún comentario en español. Había seguido siendo la dulce colombiana que aparentemente esperaban que fuera. «You know, Ethan», continuó Margaret mientras cortaba delicadamente su entrada, «I have to admire your adventurous spirit. Dating locals during your assignments shows real cultural curiosity». Las palabras «dating locals» resonaron en mi cabeza como una bofetada. ¿Locales? ¿Eso era lo que yo representaba para ellos? Una experiencia cultural exótica. «Mom, please», murmuró Ethan, pero su voz carecía de cualquier convicción real. «What? I'm being sincere. It's like when your father and I were stationed in Thailand. These experiences help you appreciate what you really want in life». Ashley se rió abiertamente. «¿Tú remember esa chica tailandesa que papá siempre mencionaba?» «¡Qué gracioso!». El aire se espesó a mi alrededor. Cada palabra en inglés que pronunciaban era como otro clavo en el ataúd de la imagen que había tenido de esta relación, de Ethan, de todo.
Pero lo que me destrozó completamente fue la risita nerviosa que escapó de los labios de Ethan. Una risita que conocía bien, que había escuchado cuando me contaba chistes en privado, cuando me susurraba cosas dulces al oído. Esa misma risita ahora acompañaba la humillación más profunda que había experimentado en mi vida. "She seems sweet, though", continuó Margaret, como si yo fuera un cachorro adorable que habían encontrado en la calle. "Very authentic. I'm sure she makes you feel very worldly." Mi respiración se volvió superficial. Las lujosas lámparas del restaurante parecían brillar demasiado intensamente, y el murmullo de conversaciones a nuestro alrededor se sentía como el rugido de una cascada. Todo en mí gritaba que me levantara, que saliera corriendo, que preservara lo poco que quedaba de mi dignidad. Pero no lo hice. En lugar de eso, tomé un sorbo de mi vino y mantuve esa sonrisa que se había vuelto mi máscara de supervivencia, porque en algún rincón de mi mente, una voz fría y calculadora había comenzado a susurrar, una voz que sonaba exactamente como la profesora que pronunciaba conferencias magistrales sobre el poder del lenguaje y la comunicación intercultural. Una voz que estaba empezando a planear algo. Margaret levantó su copa de martini y la sostuvo en alto, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. «Bueno, hagamos un brindis», dijo en español, antes de cambiar nuevamente al inglés, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «To cultural experiences, and to knowing when they should end». Ethan levantó su copa sin dudar, evitando mi mirada, y Ashley se unió con entusiasmo, añadiendo en un tono que pretendía ser susurro, pero que resonó claramente en mis oídos. «Some people just don't understand their place, do they?» El cristal de mi copa se sintió frío contra mis labios, mientras fingía beber, mientras fingía no entender, mientras fingía ser exactamente la mujer ingenua que ellos creían que era. Pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente, porque resulta que Margaret Mitchell tenía razón en una cosa. Algunas personas realmente no entienden su lugar, y yo estaba a punto de enseñarles exactamente cuál era el suyo. «The poor thing probably thinks this is what fine dining looks like». La voz de Ashley cortó el aire como una navaja mientras señalaba discretamente mi plato, donde había estado comiendo con la elegancia que había aprendido durante mis años en Oxford. Margaret soltó una carcajada sofocada, cubriéndose la boca con su servilleta de lino. «Oh, Ashley, shh. Aunque tienes razón, mira cómo sostiene el tenedor. Es entrañable». Mi estómago se contrajo violentamente, pero logré mantener la compostura mientras cortaba otro pedazo de salmón. Cada movimiento se sentía mecánico, como si fuera una actriz representando el papel de la novia colombiana ignorante en una obra de teatro particularmente cruel. Ethan carraspeó incómodo. «Mom, maybe we should...» «¿Qué, hijo?» Margaret lo interrumpió con una sonrisa que destilaba veneno puro. «We're having a lovely conversation. I'm sure Camila doesn't mind, ¿verdad, querida?» Me dirigió esa última palabra en español con un acento tan exagerado que rayaba en la parodia, como si estuviera hablando con una niña pequeña. «Por supuesto que no», respondí con la voz más dulce que pude encontrar, manteniendo esa maldita sonrisa que ya me dolía en las mejillas. «Es wonderful estar aquí con ustedes». El wonderful lo pronuncié con un ligero acento latino, exactamente como ellos esperarían de alguien que había aprendido inglés como segundo idioma en una escuela pública colombiana, no como alguien que había defendido su tesis doctoral en la Universidad de Oxford hace apenas 3 años. Ashley casi se atraganta con su vino. «Oh my God, did you hear how she said wonderful? It's like, so cute». «Sí, very cute». Margaret asintió con condescendencia. «Ethan, you'll have to teach her proper pronunciation. Though I suppose for what this is», hizo un gesto vago con la mano, «it doesn't really matter». Las palabras «for what this is» resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Para lo que esto era? ¿Una aventura temporal? ¿Un capricho exótico? «Mom», Ethan murmuró nuevamente, pero había algo en su tono que me heló la sangre. No era protesta real, era vergüenza, vergüenza de mí. «What, cariño?» Margaret continuó, ahora alternando cruelmente entre inglés y español.
I'm just saying que es obvio que esta relación es temporaria. Tú tienes tu carrera, tu futuro. You can't seriously be thinking about anything long term with... Me señaló con un gesto casi imperceptible. This. El restaurante se llenó de un silencio ensordecedor. O tal vez era mi corazón que había dejado de latir por un momento completo. Mi mano derecha, que sostenía el tenedor, comenzó a temblar casi imperceptiblemente. Ashley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de emoción cruel. Plus, let's be honest, she's clearly after the visa situation. I mean, ¿qué más podría querer de ti? Look at where she lives, look at everything. Ashley, that's enough. Ethan finalmente habló, pero su voz sonaba más molesta que indignada, como si el problema fuera que su hermana estaba siendo demasiado obvia, no que estuviera siendo cruel. I'm just being realistic, hermano. Dad always taught us to see people's true motivations. Ashley tomó otro sorbo de vino, claramente disfrutando cada segundo. And let's face it, ¿qué profesora universitaria en Colombia wouldn't want to escape to the States? Profesora universitaria. Lo había dicho como si fuera una profesión menor insignificante. Como si mi doctorado en lingüística aplicada, mis publicaciones en revistas académicas internacionales y mi investigación sobre patrones de discriminación lingüística fueran simplemente nada. Margaret asintió sabiamente. Exactly. And there's nothing wrong with ambition per se. Es natural que quiera. Me, Gerarsi. But Ethan, sweetheart, you have to think about your own future. Your promotion to regional director is just around the corner. You'll need someone who can actually contribute to corporate social events, someone who understands our world. Someone who won't embarrass you at the country club, añadió Ashley con una risita. El aire se volvió espeso como miel. Cada respiración requería un esfuerzo consciente. Mis ojos comenzaron a arder, pero parpadeé rápidamente para contener cualquier lágrima que se atreviera a formarse. You're right, of course, murmuró Ethan, y esas 4 palabras destruyeron cualquier esperanza que aún albergaba en mi corazón. You're right, of course. Después de 6 meses de susurrarme que era la mujer más inteligente que había conocido, después de todas las noches que habíamos pasado hablando sobre nuestros sueños, nuestros planes, después de que me había dicho que me amaba. I mean, this has been fun, continuó Ethan evitando completamente mi mirada. But Mom has a point about my career trajectory. I need to start thinking more strategically about my personal life. Fun. La palabra se hundió en mi estómago como plomo derretido. 6 meses de mi vida, 6 meses de creer en algo hermoso, habían sido simplemente fun. Exactly, cariño. And I'm sure Camila understands. Margaret me dirigió esa sonrisa falsa nuevamente. She seems like a sweet girl, very realistic about her circumstances. Ashley se inclinó hacia su madre, bajando la voz pero no lo suficiente. Should we tell her now, or let Ethan break her little heart gently later? I almost feel sorry for her. Almost. Ahí estaba. La confirmación final de que esto había sido planeado. Esta cena, esta humillación, esta destrucción sistemática de mi dignidad, todo había sido orquestado. Margaret consideró la pregunta de Ashley por un momento, girando su martini entre sus dedos. Let's be kind and let Ethan handle it privately. No need to make a scene in such a lovely restaurant. Kind? ¿Amables? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No mi corazón, eso ya se había hecho pedazos. No mi autoestima, esa la habían pisoteado hasta convertirla en polvo. No. Lo que se rompió fue algo mucho más peligroso. Se rompió mi paciencia. De repente, todo se volvió cristalino. Las luces del restaurante dejaron de ser demasiado brillantes. El murmullo de conversaciones dejó de ser ensordecedor. Mi respiración se calmó, se volvió profunda y controlada, porque en ese momento de claridad absoluta recordé exactamente quién era yo. No era la sweet girl que ellos veían, no era la profesora universitaria provincial que ellos despreciaban, no era la experiencia cultural temporal de Ethan, era la doctora Camila Restrepo, graduada magna cum laude de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Oxford, investigadora especializada en patrones de discriminación lingüística y comunicación intercultural.
y estas 3 personas acababan de proporcionarme el material de investigación más puro que había encontrado jamás. Margaret levantó su copa nuevamente, con esa sonrisa cruel que ya se había vuelto su marca registrada esta noche. Well, entonces, another toast. To Ethan's bright future and to letting go of childhood fantasies. Mientras los 3 levantaban sus copas, mientras Ethan finalmente me miraba con algo que podría haber sido lástima en sus ojos, yo mantuve mi sonrisa dulce. Porque tenía un plan, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que se les venía encima. Honestly, Ethan, I don't understand why you're dragging this out. Margaret cortó su cordero mientras hablaba, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de mi futuro. The girl is clearly living in a fantasy. Someone needs to bring her back to reality. El plato principal había llegado junto con una escalada brutal en su crueldad. Ya no se molestaban en disimular sus comentarios o bajar la voz. Era como si hubieran decidido que yo era tan insignificante que ni siquiera valía la pena mantener las apariencias. Ashley masticaba su risotto con una sonrisa satisfecha. I mean, look at her apartment, Ethan. You showed us those photos. It's practically a closet. And that neighborhood, yikes. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Ethan les había mostrado fotos de mi apartamento, de mi hogar. Ashley. Ethan murmuró, pero su protesta sonaba más a vergüenza por haber sido expuesto que por indignación genuina. What? It's true. That tiny little place near the university with those colorful neighbors. Ashley hizo una mueca de disgusto. I can't imagine how you even fit in there, brother. Margaret soltó una carcajada. Oh, but that's part of the exotic appeal, ¿no es cierto? Playing house with the locals, pretending to be authentically Colombian. Cada palabra era una puñalada. Habían reducido mis 6 años de trabajo académico, mi investigación, mi vida entera, a una aventura exótica de slumming. Mi apartamento, que había comprado con tanto orgullo después de años de sacrificio, era ahora objeto de su diversión cruel. Plus, let's talk about that laugh of hers. Ashley continuó imitando mi risa con una exageración grotesca. So loud, so unsophisticated. Can you imagine her at a corporate dinner? The wives of your colleagues would be mortified. Mi risa. La risa que Ethan solía decir que lo enamoraba más cada día. La risa que me había salido naturalmente durante nuestra primera cita, cuando me contó una anécdota divertida sobre su trabajo. Ahora era otra cosa más de la que avergonzarse. You're absolutely right, Mom. Ethan finalmente habló, y su voz sonó clara y decidida por primera vez en toda la noche. I've been irresponsible. This whole thing has gone too far. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. This whole thing. Eso éramos nosotros. Eso era nuestra relación. Una cosa que había ido demasiado lejos. Margaret asintió con aprobación maternal. I'm so glad you're finally being sensible, cariño. So your father would be proud. He always said que hay que saber cuando una distracción se vuelve un problema. ¿Distracción? ¿Problema? Ashley aplaudió suavemente, como si Ethan hubiera tomado una decisión particularmente brillante. Besides, think about your social media presence, hermano. You can't have photos with... Well, you know, when you're trying to build your professional brand... Mi mano se aferró a la servilleta de lino bajo la mesa, estrujándola hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de mi ser quería gritar, quería levantarme, quería tirar mi copa de vino en sus caras perfectamente maquilladas, pero no lo hice, porque algo extraordinario estaba sucediendo en mi mente. Cada insulto, cada humillación, cada palabra cruel se estaba grabando con precisión quirúrgica en mi memoria. No como heridas emocionales, sino como datos, como evidencia. The truth is, Ethan continuó ganando confianza con cada palabra. This was always going to be temporary. I mean, realistically, ¿qué futuro podíamos tener? She doesn't even understand half of what we talk about when we switch to English. Ahí estaba, la mentira más grande de todas. Ethan sabía perfectamente que yo tenía un doctorado. Sabía que había estudiado en Oxford. Lo había conocido en una conferencia académica internacional, por el amor de Dios. Pero estaba dispuesto a mentir, a pretender que yo era ignorante, con tal de quedar bien con su familia. Exactly. Margaret asintió vigorosamente.
Communication is so important in a relationship. How can you build something meaningful with someone who lives in such a different world? Ashley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. Plus, let's be honest about the elephant in the room. She's obviously after a green card or money or both. I mean, ¿qué más explicación hay? No one dates this far down unless there's an agenda. Dating this far down. Las palabras resonaron en mi cabeza como una explosión. Para ellos, yo no era solo diferente o incompatible. Era inferior. Estaba abajo en alguna jerarquía imaginaria que habían construido en sus mentes privilegiadas. You know what the worst part is? Ethan tomó un sorbo de vino, completamente relajado, ahora que había decidido unirse al ataque. She actually thinks this is serious, like she talks about the future, about plans. It's almost sad. Almost sad. Mi esperanza, mis sueños, mis sentimientos eran almost sad. Margaret puso su mano sobre la de Ethan en un gesto maternal. Oh, sweetie, that's not your fault. Girls like her, they see an opportunity and they create these fantasies. Es natural que quiera algo mejor, pero you can't be responsible for her unrealistic expectations. Right, Ashley asintió sabiamente. I mean, she probably tells all her little friends que she's dating an American businessman. Imagine the status that gives her in her social circle. Hablaban de mí, como si fuera un espécimen en un laboratorio, como si mis sentimientos, mi dolor, mi humillación fueran simplemente datos interesantes para analizar. The thing is, Ethan continuó, claramente disfrutando su momento de honestidad cruel, I never led her on. I mean, yes, we had fun, but I thought it was obvious que esto was just cultural exchange, learning experience. She's the one who made it complicated with all that emotional stuff. Cultural exchange, learning experience, emotional stuff. 6 meses de mi vida. 6 meses de creer que había encontrado algo real, algo hermoso, reducidos a una experiencia de aprendizaje cultural. Margaret levantó su copa una vez más, y esta vez su sonrisa era absolutamente radiante. Well, I propose we toast to lessons learned and wisdom gained. Sometimes we have to make hard choices para proteger our future. Ashley se unió entusiastamente. Into Ethan finally acting like the successful businessman que está destinado a ser, instead of playing games with... Me miró directamente por primera vez en toda la noche. Inappropriate distractions. Ethan levantó su copa sin dudarlo, sus ojos encontrando los míos por primera vez en media hora. Lo que vi ahí me destrozó más que todas sus palabras combinadas. Alivio. Alivio de haber finalmente sido honesto sobre lo que realmente pensaba de mí. To moving forward. Brindó, y los tres chocaron sus copas con un tintineo cristalino que sonó como cristales rompiéndose. Yo levanté mi copa también, con una sonrisa que había perfeccionado durante esta noche infernal. Una sonrisa que decía, sí, entiendo, acepto mi lugar. Pero por dentro, algo había cristalizado completamente. No era solo rabia, no era solo dolor, era algo mucho más peligroso y mucho más poderoso. Era claridad absoluta. Porque durante la última hora y media, estas 3 personas me habían dado el regalo más valioso que podrían haberme otorgado, la verdad completa sobre quiénes eran realmente. Y ahora era mi turno de darles un regalo a cambio, la verdad completa sobre quién era yo realmente. El postre estaba llegando a la mesa, y con él llegaba mi momento. Margaret sonrió con satisfacción, mientras el mesero colocaba un elegante tiramisú frente a ella. You know what? This has been such a lovely evening. So clarifying. Sí, pensé mientras mantenía mi sonrisa dulce e inocente. Ha sido extremadamente clarifying, y estaban a punto de descubrir exactamente qué tan clarifying había sido. I think we should discuss the logistics now. Margaret cortó delicadamente su tiramisú mientras pronunciaba mi sentencia de muerte social. Ethan, ¿cuándo planeas finalizar esto? Your promotion board meeting is next month and you can't afford any complications. Ashley asintió entusiastamente mientras jugueteaba con su spoon de postre. Plus, the company Christmas party is in 6 weeks. You definitely can't bring her to that. Can you imagine? All those corporate wives, all those important clients. Cada palabra se grababa en mi memoria con precisión fotográfica, no como heridas que dolían, sino como evidencia que documentaba.
Mi mente había entrado en modo académico puro. Observar, catalogar, analizar. Ethan se removió incómodo en su silla. Well, I was thinking, maybe gradual distance, start canceling plans, being less available. Oh, please. Ashley puso los ojos en blanco. Just rip off the Band-Aid, hermano. Tell her it's over. She'll cry for a few days, pero she'll get over it. Girls like her always do, Kai. Girls like her. Como si hubiera una categoría específica de mujeres diseñadas para ser desechadas sin consecuencias. Margaret tomó un delicado sorbo de su espresso. Ashley has a point, cariño. Clean breaks are kinder in the long run. Besides, the longer you wait, the more attached she might become. Mientras hablaban sobre mí como si fuera un proyecto que necesitaba terminación, mi mente comenzó a funcionar con la precisión que había desarrollado durante años de investigación académica. Cada detalle de esta conversación se estaba archivando cuidadosamente. Los patrones lingüísticos que estaban usando, la manera en que alternaban entre inglés y español para establecer exclusión e inclusión, el uso de diminutivos condescendientes en español, la forma en que empleaban pronombres para deshumanizarme. Era exactamente el tipo de discriminación lingüística que había estado estudiando durante mi doctorado, el tipo de comportamiento que analizaba en mis papers académicos, excepto que esta vez yo era el sujeto de estudio. The thing is, Ethan continuó, claramente calentándose con el tema, she's going to make it dramatic. You know how these girls are. Todo es una telenovela for them. Mi respiración se mantuvo perfectamente controlada mientras él reducía mis emociones genuinas a estereotipos culturales baratos. Interesante cómo una persona que había afirmado amarme podía hablar de mí con tal desprecio clínico. Well, that's exactly why you need to be firm, Margaret aconsejó, como una madre enseñando a su hijo a disciplinar a una mascota. Don't get drawn into emotional manipulation. These people are very good at playing the victim card. These people. Ahí estaba otra vez esa categorización. Yo no era Camila, la mujer individual con sentimientos y pensamientos complejos. Era parte de these people, una masa indistinguible de latinoamericanas manipuladoras. Ashley se inclinó hacia adelante con expresión conspiratoria. Maybe you should do it in public. That way she can't make a scene. Somewhere like a café or something. Somewhere she'll feel obligated to keep her voice down. La estrategia que estaban diseñando para mi humillación final era meticulosa, calculada. Querían asegurarse de que incluso mi dolor fuera contenido y conveniente para ellos. That's brilliant, Ashley. Margaret aplaudió suavemente. Very considerate, actually. Give her some dignity in the process. ¿Dignidad? Después de esta noche, después de esta tortura sistemática de 2 horas, ¿ahora les preocupaba mi dignidad? I feel a little bad, Ethan murmuró y por un momento, un destello microscópico de esperanza se encendió en mi pecho. She's been sweet, and she really doesn't understand what this is. Margaret puso su mano sobre la de él en un gesto tranquilizador. Cariño, that's exactly why you're doing the right thing. She deserves someone de su nivel, someone who can give her what she really needs. You'd be doing her a favor. De su nivel. Como si el amor fuera una cuestión de jerarquía social, como si los sentimientos tuvieran clasificaciones socioeconómicas. Ashley asintió vigorosamente. Exactly. She'll find some nice local guy, someone más apropiado. A teacher, maybe, or I don't know. ¿Qué hacen los hombres aquí? Someone who understands her world. Mi mundo. Como si yo viviera en una dimensión paralela inaccesible para personas como ellos. Como si mis años en Oxford, mis publicaciones académicas, mi investigación internacional fueran simplemente incomprensibles para sus mentes superiores. The bottom line is, Margaret continuó con tono final, you're 28 years old, Ethan. Es hora de pensar en your real future. Marriage, children, building something substantial. Not playing house with... Hizo un gesto vago en mi dirección sin siquiera mirarme. Fantasies. Fantasies. Eso era yo. Una fantasía de la cual él necesitaba despertar para enfrentar la realidad. You're absolutely right, Mom. Ethan enderezó los hombros, como si hubiera tomado una decisión ejecutiva importante.
I'll handle it this week. Clean, simple, done. Ashley levantó su copa de champagne que había ordenado con el postre. To Ethan finally growing up and making smart decisions. Margaret se unió al brindis. To wisdom, maturity and knowing one's worth. Ethan sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina y relajada. To moving forward with clear priorities. Los tres chocaron sus copas en celebración de mi destrucción planificada, mientras yo mantenía esa sonrisa serena que se había vuelto mi armadura. Pero internamente, algo había cambiado por completo. Durante las últimas 2 horas había sido testigo de la disección más cruel y meticulosa de mi dignidad humana que pudiera imaginar, pero también había sido testigo de algo más, la revelación completa de quiénes eran estas personas realmente. Margaret Mitchell, ex ejecutiva farmacéutica que ahora servía en la junta directiva de la empresa de Ethan, específicamente supervisando la expansión hacia mercados latinoamericanos. Una mujer cuya carrera dependía de proyectar sofisticación internacional mientras albergaba prejuicios profundamente arraigados. Ashley Mitchell, influencer de redes sociales, cuya marca personal se basaba en ser cosmopolita y culturalmente consciente, pero cuyo verdadero carácter era exactamente lo opuesto. Y Ethan Mitchell, un hombre que había construido una carrera en negocios internacionales, que se presentaba como progresista y worldly, pero que era fundamentalmente un cobarde dispuesto a traicionar a alguien que amaba por el approval de su familia. Más importante aún, durante estas 2 horas había documentado mentalmente un caso perfecto de discriminación lingüística y cultural. Un caso que iba más allá de lo personal, porque resulta que tenían razón en una cosa. Yo era una profesora universitaria especializada en exactamente el tipo de comportamiento que acababan de exhibir. Margaret terminó su espresso y miró su reloj. Well, children, this has been absolutely lovely, but I should get back to the hotel. Early meeting tomorrow with the Colombian board members about the market expansion. Colombian board members. Market expansion. Interesting. Very interesting indeed. Of course, Mom. Ethan hizo señas al mesero para pedir la cuenta. Camila, ¿estás lista para irnos? Me dirigió esa pregunta en español con el tono condescendiente que ahora reconocía había estado usando conmigo durante meses. Como si fuera una niña a la que había que manejar gentilmente. Sí, claro, respondí con esa voz dulce y sumisa que esperaban de mí. Gracias por esta lovely dinner. Fue muy educational. Lo pronuncié con ese acento que creían que era mi inglés real, y los tres intercambiaron miradas de ¿lo ves?, que confirmaron todo lo que necesitaba saber. Mientras Ethan pagaba la cuenta y Margaret y Ashley se despedían con besos falsos en las mejillas, yo me mantuve en silencio, sonriendo, siendo la perfect little Colombian girlfriend por última vez, porque mañana todo iba a cambiar. Mañana iba a empezar mi venganza. Y ellos no tenían ni la menor idea de que la guerra acababa de comenzar. Well, this has been absolutely delightful. Margaret se puso de pie mientras Ethan firmaba la cuenta, su sonrisa radiante de satisfacción. Camila, dear, you've been such a charming dinner companion. El postre había terminado, y con él, aparentemente, mi utilidad como entretenimiento para esta familia de sociópatas bien vestidos. Ashley ya estaba revisando su teléfono, probablemente actualizando su Instagram con fotos del Amazing Dinner at Harry Sasson, sin incluir, por supuesto, a la Inappropriate Distraction sentada a la mesa. Era el momento. Me puse de pie lentamente, alicé mi vestido blanco con manos perfectamente estables y sonreí con esa dulzura que había perfeccionado durante las últimas 2 horas y media de tortura psicológica. Actually, dije y mi voz sonó clara como cristal cortado, Before we leave, I'd like to say something. El inglés fluyó de mis labios con la precisión fonética que había perfeccionado durante 6 años en Oxford, cada consonante articulada con la claridad de alguien que había pasado años estudiando no solo el idioma, sino su poder como instrumento de inclusión y exclusión social. El efecto fue inmediato y devastador. Margaret se congeló a medio movimiento, su cartera de diseñador suspendida en el aire. Ashley dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo,
Ethan se quedó con la pluma de la cuenta en la mano, sus ojos expandiéndose hasta convertirse en círculos perfectos de shock. I wanted to thank you. Continué manteniendo un tono conversacional perfectamente controlado, for providing me with the most comprehensive case study in linguistic discrimination and cultural prejudice that I've encountered in my academic career. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tintineo de cristales en una mesa cercana, el murmullo distante de otras conversaciones, el sonido de mi propio corazón latiendo con la fuerza de la justicia pura. You see, me dirigí específicamente a Margaret, cuya cara había pasado de rosa satisfecho a blanco cadavérico. My doctoral dissertation at Oxford University focused precisely on patterns of linguistic exclusion used by privileged groups to establish and maintain social hierarchies. Tonight you've provided me with a masterclass. Ashley había dejado de respirar completamente. Su boca se había abierto en una perfecta O de horror, como si hubiera visto un fantasma materializarse frente a sus ojos. Doctor Camila Restrepo, me presenté formalmente, extendiendo mi mano hacia Margaret como si la estuviéramos conociendo por primera vez. PhD in Applied Linguistics from Oxford, currently researching sociocultural discrimination patterns in international business contexts. I believe you know my work. I published extensively on linguistic prejudice in Latin American corporate expansions. Margaret no tomó mi mano. No podía. Estaba demasiado ocupada procesando el hecho de que la sweet little Colombian girl, que había estado humillando durante toda la noche, era exactamente el tipo de academic expert que su company consultaba para their Latin American ventures. But please don't let me interrupt. Continué con una sonrisa que ahora era pura predator satisfaction. I found your observations about my provincial mannerisms particularly fascinating, Margaret. Tell me, how do those insights align with your board position overseeing Colombian market expansion? El color abandonó completamente el rostro de Margaret. Sus ojos se movieron frenéticamente entre mi cara y la de Ethan, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático imposible. And Ashley, your comments about my unsophisticated laugh were genuinely insightful. Me volví hacia ella con academic curiosity. I'm curious. Do you apply that same anthropological analysis to your culturally conscious social media brand? Your followers would find it fascinating, I'm sure. Ashley había comenzado a temblar visiblemente. Sus manos buscaron su teléfono como si fuera un salvavidas, pero obviamente no tenía idea de qué hacer con él. But Ethan, finalmente me dirigí al hombre que había creído amar, y mi voz se volvió suave como seda y fría como acero. You've sido particularly educational tonight. See, when you met me at the International Conference on Intercultural Communication in Cartagena 6 months ago, I was presenting my keynote on hidden prejudice in cross-cultural romantic relationships. I never imagined I'd get such a perfect real-time case study. Ethan había dejado caer la pluma completamente. Su cara había pasado por shock, realización, y ahora estaba arribando a horror puro. The way you coached me on appropriate behavior for tonight, the way you suggested I let you do most of the talking, the way you knew my educational background, but encouraged your family to mock my supposed ignorance. Paused for effect. That's not just betrayal, Ethan. That's psychological manipulation at a clinical level. La mesa se había convertido en una isla de silencio absoluto en el bullicioso restaurante. Otros diners habían comenzado a notice la tensión, turning discreetly para watch el drama unfolding. Now let me address some of your observations, about my character and motivations. Continué, pulling out my phone while scrolling a specific contact. Margaret, you mentioned that girls like me are obviously after visas and money. I'm curious, does that assessment apply to the Dr. Camila Restrepo, who earned a full academic scholarship to Oxford? The one whose research your company's board specifically requested for the Colombian expansion project? Margaret's mouth opened and closed like a fish out of water. No sound emerged. Because I have here the email thread between your head of international development and my research department. Would you like me to read the part where they specifically praise my invaluable insights into Colombian professional culture and my sophisticated understanding of international business dynamics?
Ashley finally found her voice, though it came out as barely a whisper. This can't be real. Oh, but it gets better, I continued, completely in my element now. Ashley, you mentioned my apartment and neighborhood with such distaste. I should clarify, that tiny closet is actually a 2-bedroom condominium in Zona Rosa that I purchased outright after my book advance from Cambridge University Press. You know, for my published research on, well, exactly this type of social prejudice, I turned back to Margaret, who looked like she might faint. But what I find most academically fascinating is how quickly you assumed intellectual superiority while displaying such profound ignorance. For instance, your comment about these people and our supposed tendency toward emotional manipulation. That's textbook xenophobic stereotyping. I literally have a chapter about it. Ethan finally found his voice, though it cracked like a teenager's. Camilla, you mean you didn't think I'd understand? I finished for him, my smile turning sharp as a blade. Precisely, Ethan. That was exactly the point. You relied on your assumptions about my limitations to justify your cruelty. But here's the thing about assumptions. They have a tendency to make an ass out of you and me. Though in this case, mostly just you. The academic in me was thoroughly enjoying this linguistic dismantling, but the woman who had been betrayed was just getting started. So let me be crystal clear about what happens next, I said, my voice dropping to a tone that would have made my Oxford professors proud. This conversation, this entire evening, represents exactly the kind of documented discrimination case study that I present at international conferences, the kind that companies pay consultants like me very well to help them avoid. Margaret finally managed to speak, her voice barely audible. You can't, this was private. Private, I laughed, and it wasn't the laugh they had mocked earlier. This was the laugh of someone who had just won a chess game that her opponents didn't even know they were playing. Margaret, you conducted this humiliation in a public restaurant, assuming your victim was too ignorant to understand. That's not privacy. That's arrogance. I stood up fully, adjusting my purse with the same precision I used when concluding a lecture. But don't worry, I added, looking at each of their horrified faces in turn. I won't be using your real names in my research. Academic ethics, you understand, though I imagine your colleagues might find the behavioral patterns familiar. And with that I turned toward the exit, leaving them sitting in the wreckage of their assumptions, their prejudices, and their profoundly shattered sense of superiority. But as I reached the restaurant's entrance, I couldn't resist turning back one last time. "Oh, and Ethan," I called out, my voice carrying clearly across the now silent section of the restaurant. "You're absolutely right about one thing. This relationship was definitely just a learning experience." I paused, savoring the moment. "I learned exactly who you really are." And with that final declaration, I walked out into the Bogota night air, leaving behind not just 3 people drowning in their own shame, but an entire version of myself that had believed she needed their approval to matter. The war was far from over. In fact, it was just beginning. 3 días después de la devastación en Harry Sasson, estaba sentada en mi oficina de la Universidad Nacional, revisando emails, cuando mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. El nombre Ethan Mitchell apareció en la pantalla por 10ª vez esa mañana. Lo ignoré, como había hecho con sus 37 llamadas anteriores desde aquella noche. Pero esta vez, el teléfono se detuvo y inmediatamente comenzó a sonar el teléfono fijo de mi oficina. Luego mi email institucional empezó a llenarse de mensajes con el asunto Urgent, please read y variaciones desesperadas del tema. Claramente el pánico había escalado a niveles corporativos. Abrí el último email, fechado apenas 10 minutos antes. Dr. Restrepo, this is Margaret Mitchell from Mitchell & Associates International. We urgently need to discuss the misunderstanding from Monday evening. There seems to have been some confusion about the nature of our conversation. We would very much appreciate the opportunity to clarify our position and discuss how we might move forward professionally. We understand you have been contracted by our board for the Colombian market expansion project, and we want to ensure that our personal family dinner does not impact our business relationship. Please contact us at your earliest convenience. Sincerely, Margaret Mitchell, Board Director, International Expansion A. Ahí estaba. La realidad había finalmente penetrado sus cerebros privilegiados.
No solo era yo la sweet little Colombian girl que habían humillado públicamente, era también la doctor Camila Restrepo, cuyo informe de consultoría determinaría si su expansión de $20 millones hacia Colombia sería aprobada por la junta directiva. Sonreí mientras marcaba el número que Margaret había incluido en su email. Era hora de la segunda fase. Mitchell & Associates. This is Margaret Mitchell speaking. La voz sonaba tensa, desesperada. Hello, Margaret. Dr. Restrepo returning your call. Mi voz era profesionalmente neutral, como si estuviéramos discutiendo weather patterns en lugar de su destrucción social. Dr. Restrepo, thank you so much for calling back. There seems to have been a terrible misunderstanding. Oh, I don't think there was any misunderstanding at all. La interrumpí suavemente. Your communication was remarkably clear. In fact, it was so clear that I've been able to transcribe our entire conversation from memory for my research documentation. El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Research, documentation, Margaret finalmente susurró. Of course. As I mentioned, this type of linguistic discrimination in international business contexts is exactly my area of expertise. The way you and your family systematically established cultural superiority through language exclusion, the implementation of stereotypical assumptions about Latin American professionals, the reduction of Colombian culture to exotic experiences, adds textbook prejudice. Dr. Restrepo, please, you have to understand. Actually, I understand perfectly. Continué con el tono que usaba cuando teaching particularly slow students. I understand that you assumed my ignorance would protect you from consequences. I understand that you felt comfortable expressing your true opinions because you believed I was intellectually inferior. I understand that your son used our relationship as entertainment for your family's sense of cultural supremacy. But surely we can work this out professionally. This doesn't have to affect business. Affect business? I laughed. Yell's sound was musical with irony. Margaret, let me explain something about international consulting. When companies hire experts like me, they're not just buying research, they're buying cultural credibility. They're buying the trust and respect of the communities they want to enter. Paused Para, let that sink in. Now imagine I present my findings to your board, and I mention that during my fieldwork, I encountered a director who referred to Colombian professionals as these people, who assumed any Colombian woman dating an American must be a gold digger, and who orchestrated a public humiliation based entirely on xenophobic stereotypes. How do you think that reflects on your company's readiness to respectfully enter Colombian markets? You wouldn't, but her voice carried no conviction. Wouldn't what? Report accurately on my research. Document patterns of discrimination that directly impact your company's cultural competency. Margaret, I'm an academic. Accurate reporting is literally my job. Mi segunda línea comenzó a sonar. El display mostraba Ashley Mitchell. Oh, looks like your daughter is calling me now too. This is becoming quite the family affair. Ashley? What? Why would she? Margaret's voice cracked with panic. I imagine she's concerned about her social media brand. Culturally conscious influencer caught making racist comments would be quite the headline, wouldn't it? Especially with documented evidence. Dr. Restrepo, please, we can fix this. We can make this right. What do you want? What did I want? 6 months ago, I would have said I wanted Ethan to love me. 3 days ago, I would have said I wanted an apology. But now I wanted something much more valuable. What I want, Margaret, is for you to understand that actions have consequences. That people you consider beneath you might actually be in positions to affect your future. That your comfort with casual racism doesn't exist in a vacuum. Yes, absolutely. We understand that now. We were wrong, completely wrong. Were you wrong, though? Or are you just sorry you got caught? The question hung in the air like poison gas. Because here's what I think happened, I continued, standing up and pacing around my office. I think you expressed your genuine beliefs, your authentic attitudes. The only thing you're sorry about is that your victim turned out to have power you didn't expect. Ashley's call went to voicemail. Immediately, my phone buzzed with a text. Dr. Restrepo, this is Ashley Mitchell. Please call me back. We need to talk about Monday night. There's been a huge misunderstanding. I read the text aloud to Margaret.
Interesting. Your daughter thinks it was a misunderstanding too, as if accidentally revealing your family's true character was some kind of technical error. Dr. Restrepo, I'm begging you. Margaret, let me save you some time. Your company's expansion project depends on community trust, local partnerships, and cultural respect. My report will reflect everything I observed about your organization's real attitudes toward Colombian professionals. That report will be thorough, accurate, and completely professional. But, however, I continued, I'm also going to recommend that your board implement mandatory cultural sensitivity training for all international directors. I'm going to suggest that they partner with local Colombian firms rather than trying to establish US-only operations. And I'm going to advise them that successful market entry requires genuine respect for local expertise, not the colonial attitudes currently displayed by their leadership. Margaret was crying now. I could hear the tears in her voice. Additionally, I said because I wasn't finished, I'll be presenting this case study at the International Conference on Business Ethics next month in Miami. Your company will be anonymized, of course, but the patterns of discrimination will be thoroughly documented for academic analysis. Please. My career. The board will what, Margaret? Hold you accountable for behavior that reflects poorly on their company's values. Fire you for creating liability in a multi-million-dollar expansion. Gosh, that sounds like consequences for your actions. My office door opened and my assistant peeked in. Dr. Restrepo, there's a young man here claiming to be your boyfriend. He seems distraught. Should I call security? Ethan. Of course. Margaret, I have to go. Your son is here, apparently trying to continue the family tradition of assuming they can charm their way out of consequences. Wait. Please, can we meet? Can we discuss this like professionals? I considered this for a moment. Meeting them again did have a certain poetic appeal. You know what? Yes. Let's meet. Tomorrow, 2 p.m., my office at the Universidad Nacional. Come prepared to explain to me why your company deserves access to Colombian markets, despite your demonstrated contempt for Colombian people. Yes. Yes, we'll be there. Thank you, Dr. Restrepo. Thank you so much. Oh, and Margaret, bring Ethan and Ashley. I want the whole family to understand exactly how much their little dinner cost them. I hung up the phone and looked at my assistant. Send the young man in and clear my calendar for tomorrow afternoon. I have a lecture to give. The door opened and Ethan walked in looking like he hadn't slept since Monday night. His expensive suit was wrinkled, his hair disheveled, his eyes red-rimmed with desperation. Camilla, please, we need to talk. Dr. Restrepo, I corrected coolly. And no, Ethan, we really don't. But as I looked at his broken expression, at this man who had been willing to sacrifice my dignity for his family's approval, I realized something profound. I was no longer the woman who had walked into that restaurant 3 nights ago, hoping to be accepted by people who saw her as inferior. I was someone entirely new, someone stronger, someone who understood her own worth, not because others recognized it, but because she had reclaimed it herself. Tomorrow I would finish what they had started. And then, finally, I would be free. 8 meses después, mientras revisaba mis notas antes de subir al podium del auditorio principal de la Universidad de Oxford, sonreí recordando cómo había llegado hasta este momento. La conferencia magistral, El poder de las voces subestimadas, discriminación lingüística en contextos corporativos internacionales, había atraído a académicos, ejecutivos y consultores de 30 países. Mi investigación sobre patrones de prejuicio en expansiones de mercado había sido publicada por Cambridge University Press y se había convertido en lectura obligatoria en programas de MBA de todo el mundo. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, comencé mirando al mar de rostros atentos en el auditorio donde una vez había defendido mi tesis doctoral. Today, I want to share with you a case study that changed not only my research, but my understanding of how power operates through language. Mientras proyectaba la primera diapositiva, mis ojos se detuvieron brevemente en una figura familiar en la quinta fila. Ethan Mitchell, ahora trabajando para una empresa consultora que había contratado mis servicios para rehabilitar su reputación en mercados latinoamericanos después del escándalo que había destruido la expansión de Mitchell & Associates. Su presencia no me causó dolor,
ni siquiera satisfacción vengativa. Solo una especie de curiosidad científica, como observar un espécimen que había estudiado exhaustivamente. The subjects in this study, continué, demonstrated a fascinating paradox. Individuals whose professional success depended on cultural competency, yet who harbored deeply embedded prejudices that ultimately sabotaged their own objectives. La reunión en mi oficina, 8 meses atrás, había sido una obra maestra de justicia poética. Margaret había llegado pálida y temblorosa. Ashley había intentado disculparse entre lágrimas, y Ethan había suplicado por los viejos tiempos. Pero el daño ya estaba hecho. Mi informe a la junta directiva había sido profesional, detallado y devastador. La expansión a Colombia fue cancelada. Margaret perdió su posición en la junta. Ashley enfrentó un boicot en redes sociales cuando algunos detalles del incidente se filtraron a través de los círculos académicos internacionales. Y Ethan aprendió que las consecuencias de la traición pueden perseguirte durante años. What makes this case particularly instructive, continué mi presentación, is how the perpetrator's assumptions about their victims' limitations became the very mechanism of their downfall. Después de aquella reunión, había rechazado las súplicas desesperadas de la familia Mitchell, no por crueldad, sino porque había entendido algo fundamental. Mi valor no dependía de su reconocimiento o arrepentimiento. Su humillación había sido solo el catalizador para mi propia transformación. Los meses siguientes habían sido los más productivos de mi carrera. Mi investigación se había expandido, mis publicaciones se habían multiplicado y las ofertas de trabajo habían llegado de universidades prestigiosas en 3 continentes. Había elegido quedarse en Colombia, pero ahora como directora del nuevo Centro de Estudios Interculturales, un puesto que me permitía combinar investigación académica con consultoría internacional. The most significant finding, expliqué mientras cambiaba a la siguiente diapositiva, was not the presence of prejudice itself, but the sophisticated mechanisms used to maintain plausible deniability while expressing discriminatory attitudes. Mi vida personal también había florecido de maneras inesperadas. Había comenzado a salir con Dr. Carlos Mendoza, un colega del Departamento de Antropología que me admiraba no a pesar de mi inteligencia, sino precisamente por ella. Alguien que celebraba mis logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Pero lo más importante era la relación que había desarrollado conmigo misma. Ya no buscaba validación externa para confirmar mi worth. Ya no permitía que otros definieran mi valor basándose en sus prejuicios o limitaciones. The subject's inability to recognize their victims' capabilities, continué, reveals a fundamental blindness that goes beyond individual prejudice to systemic patterns of discrimination in international business contexts. Había cicatrices, por supuesto, momentos de cautela cuando conocía nuevas personas, una tendencia a analizar las motivaciones detrás de los cumplidos, una guardia ligeramente elevada en situaciones sociales. Pero estas no eran weaknesses, eran wisdom. In conclusion, dije, llegando al final de mi presentación, this case demonstrates that underestimating others based on cultural stereotypes is not just morally wrong, but strategically self-destructive. The most dangerous opponents are often those you never see coming. El aplauso fue thunderous y prolongado. Durante la sesión de preguntas que siguió, pude ver a Ethan levantando la mano repetidamente, pero lo ignoré con la misma serenidad profesional que usaría con cualquier audiencia member que no tuviera credentials relevantes para contribuir a la discusión académica. Después de la conferencia, mientras recibía felicitaciones y intercambiaba tarjetas de presentación con colegas de todo el mundo, Ethan se acercó nerviosamente. «Camila, doctor Restrepo», se corrigió cuando lo miré con expectativa profesional. «That was incredible. Your research, your presentation. I never knew you were capable of—» «Of what, Ethan?» pregunté con curiosidad genuina. «Of intelligence, of professional competence, of having value beyond your perception of me». Su cara se sonrojó. «I deserve that. I deserve all of this. What we did to you was exactly who you were», lo interrumpí gentilmente.
And what happened afterward was exactly who I am. Neither of us should pretend otherwise. I've learned so much since then. I've changed. My whole perspective on Ethan. Lo detuve con una sonrisa que era neither cruel nor kind, simplemente honest. I'm glad you've learned something. Growth is always valuable. But your transformation is your responsibility, not my validation to give. Me alejé hacia donde Carlos me esperaba junto a un grupo de colleagues de Cambridge, pero me detuve y me volteé una última vez. For what it's worth, añadí. Thank you. What your family did to me that night was the push I needed to stop seeking approval from people who were never worthy of giving it. Y con esas palabras finales, cerré definitivamente el capítulo más painful y más transformativo de mi vida. Esa noche, mientras cenaba en el mismo Harry Sasson donde todo había comenzado, pero esta vez con Carlos y un grupo de colegas celebrando el éxito de mi conferencia, me di cuenta de algo profound. No había ganado porque había destruido a mis enemigos. Había ganado porque me había reconstruido a mí misma. La venganza más perfecta no había sido su humillación. Había sido mi elevación. ¿Te gustó esta historia de transformación y justicia? Dale like y suscríbete para más historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder. Y dime en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta historia?